Tengan muy buenos días, queridos hermanos, querido pueblo de Dios, querida comunidad parroquial. Estamos en el día miércoles, 2 de septiembre de la semana 22ª del tiempo ordinario. Hoy la palabra de Dios siempre nos invita acercándonos a ella para poderla meditarla, reflexionarla, ponerla en práctica en la vida de todo bautizado, de todo cristiano. La primera lectura que corresponde a este día en la Eucaristía de este día miércoles 2 de septiembre de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 3, del 1 al 9. Y el Salmo responsorial, el Salmo 32. Y el Evangelio según San Lucas 4, capítulo 4, versos 38 al 44. Vamos a iniciar pues nuestra meditación de esta lección divina y vamos a iniciar con el canto Iglesia Peregrina, página 41. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. El Señor esté con ustedes y con su espíritu. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 4, 38, 44. En aquel tiempo Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta. Le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía la fiebre, y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirle. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermo se lo llevaron a Jesús. Y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que él era el Mesías. Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo: también tengo que anunciarles el reino de Dios
a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado. Y se fue a predicar en la sinagoga de Judas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la palabra de Dios hoy que hemos escuchado en las lecturas, en esa primera lectura, como Pablo, en este capítulo 3 del 1 al 9, todo su contenido nos transmite acerca de la división, pero también nos exhorta también a la unidad. Por eso, al decir esas primeras palabras en el texto de San Pablo a los Corintios, como Pablo dice: hermanos, anteriormente no pude hablarles como hombres movidos por el Espíritu Santo, sino como a individuos, a personas o sujetos a sus pasiones. Pero también Pablo dice como a cristianos todavía niños. Pablo se refiere cuando alguien inicia un proceso de su vida, un proyecto de vida. Todos tenemos que tener un proyecto de vida. Pablo comenta y dice: cuando una persona ya es bautizada, ha recibido los sacramentos y entra a participar en una comunidad, o antes hace un retiro de la evangelización fundamental, podría ser la catequesis de adulto. Y esta gente son los, podríamos decir, los neófitos, los recién bautizados o los recién iniciados. Estas personas necesitan, Pablo les dice, les di leche y no alimento sólido, pues entonces no lo podían soportar. Es como un ejemplo, un bebé, un niño recién nacido, de meses, ¿verdad? No puede digerir pues un alimento sólido, pero ni aún ahora pueden soportarlo, pues sus pasiones lo siguen dominando. Pero dice Pablo que mientras haya entre ustedes envidia y discordia, no es cierto que siguen sujetos a sus pasiones, viviendo en un nivel exclusivamente humano. Por eso comienza a decir Pablo la parte de la división. En la realidad nuestra, en el mundo hay divisiones. Hay países que están en conflicto armado, divisiones de distinta índole, de la cultura, las religiones, en la familia misma. Cuando uno dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, ¿no proceden ustedes de un modo meramente humano? Es la interrogancia que hace Pablo. Pero en realidad dice Pablo, ¿quién es Apolo? ¿Y quién es Pablo? Solamente somos servidores. Qué interesante esa palabra, solamente somos servidores, por medio de los cuales ustedes llegaron a la fe. Y cada uno de nosotros hizo lo que el Señor les encomendó. Viene la otra parte que Pablo plantea en el texto. Yo planté, Apolo regó, pero fue Dios quien hizo crecer. O sea, cuántas cosas podríamos interpretar esas palabras de Pablo. Por ejemplo,
en una parroquia un sacerdote llega para tantos años, 10, 15, 8, 6, como sea, y va a otra parroquia, a otra comunidad. La semilla que sembró ahí, su predicación, su testimonio, su trabajo, sus planes con toda la gente, con la comunidad. Llega otro sacerdote y si es posible, pues el otro puede traer otra metodología, pero sin quitar pues lo que se ha iniciado según el plan que tiene la parroquia. Dice Pablo, ¿verdad?, de modo que ni el que planta ni el que riega tienen importancia, sino solo Dios, que es quien hace crecer. El que planta y el que riega trabajan para lo mismo. Sin embargo, cada uno recibirá un salario conforme a su propio trabajo. Al final, pues el Señor pues va a ver, y nosotros vamos a entregar pues todo lo que el Señor nos ha dado. Así pues, nosotros somos colaboradores de Dios. Por eso nos llaman agentes de pastoral, laicos y laicas, sacerdotes y religiosos. Y ustedes son el campo de Dios. Todos formamos el campo de Dios, el reino, la casa que Dios edifica. Y el Evangelio, como San Lucas, siempre continuando el capítulo 4, versos 38 al 44. Pablo nos dice esas palabras, ¿verdad? La predicación de Jesús. O sea, Jesús hace prodigios en este texto. Para Jesús, la persona, hombre y mujer en toda su integridad, son el lugar único y definitivo donde se debe comenzar a tomar forma la realidad del reino. Los pobladores de Cafarnaúm quieren retener a Jesús para que no se marche de aquel lugar. Pero sin embargo, Jesús tiene que llegar hasta otros lugares, porque para eso ha sido enviado. Y eso ha salido para hacer llegar a todos, a los pobres, la buena noticia de salvación, para llegar pues a todos, llevar el reino de Dios. Jesús no es propiedad de nadie, ni es exclusivo de un grupo o lugar. Esta es otra tentación y esa misma actitud la debe tener el discípulo. Nunca puede reducir el anuncio del Evangelio a unos cuantos solo por allí le va bien. Por eso San Lucas pues va poniendo pues la forma, y por eso el contenido de lo que habla pues el texto Lucas al decir esas palabras. Por eso un primer momento es la realidad de la suegra de Pedro, Simón. Estaba con fiebre muy alta. Y Jesús, pues, al verla, dice que Jesús la levanta enseguida. Y luego la suegra de Simón se puso a servir. Es una actitud, como un agradecimiento, una gratitud al Señor. Pero también viene otro aspecto referente a los enfermos.
En aquel momento, pues, la gente, al ver a Jesús, le llevaron varios enfermos. Y él imponiéndole las manos, es un gesto, ¿verdad?, dentro de la liturgia, imposición de manos sobre cada uno, lo fue curando de sus enfermedades. Ahí estaba actuando el Espíritu Santo. Por eso de muchos de ellos salían espíritus inmundos que le gritaban a Jesús: tú eres el Hijo de Dios. Pero él le ordenaba enérgicamente. Ahí está la autoridad de Jesús, la autoridad. Lo que la gente decía ayer en el Evangelio, tiene autoridad. Que se callaran, porque sabía que él era el Mesías. Por eso, al día siguiente, dice el texto que Jesús sale a un lugar solitario, significa sale a una montaña a orar y a dialogar con su Padre Dios. Y la gente andaba buscándolo. Preguntémonos por qué buscamos a Cristo nosotros. ¿Por qué buscamos a Jesús? Y cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos. Por eso Jesús no es una propiedad privada. Jesús es universal para todos. Pero Él les dijo también: tengo que anunciar el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado. Y dice que aquel texto que habla en San Juan: tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que Él nos enseñara la palabra, el amor, la misericordia. Y se fue a predicar en la sinagoga de Judá. Queridos hermanos, esa palabra pues de Dios hoy nos invita a eso. Te alabamos, Padre, porque Jesús cargó con nuestra dolencia, sanándonos con su dolor, con sus milagros en favor de los pobres y enfermos. Inauguró la esperada salvación de tu reino. Para el hombre que tú amas con ternura de Padre, acógenos a todos también en tu reino. Por eso debemos pues pensar también cómo Jesús, pues, ese Cristo que liberador, Cristo orante, Cristo evangelizador, fijó nuestros ojos en Él, que es nuestro modelo y maestro. Aprenderemos a vivir su mismo estilo de vida, dejándonos liberar de nuestras fiebres, ayudándonos a los demás a encontrar en Jesús su verdadera felicidad. Por eso debemos preguntarnos: ¿atendemos a los que acuden a nosotros, acogiéndole con nuestras palabras, dedicándoles nuestro tiempo? Oremos. Muchas veces, Señor, nos cerramos en nuestro restringido límite, sin lanzar la mirada a nuestro alrededor. Concédenos superar nuestra miopía y salir de nosotros mismos. Cristo, palabra de vida de Dios, se hace vida en ti y transforma tu vida para hacerte sus discípulos y misioneros, constructores de su reino. El Señor esté con ustedes.
Que la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Deseo pues a todos un buen día, miércoles pues de esta semana que estamos iniciando en este nuevo mes de septiembre. Bendiciones a todos. Su párroco, Padre Joaquín Álvarez, Parroquia Cristo Salvador. Buen día a todos. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Unidos al rezar, unidos en una canción, viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor.